El PSG, por segunda vez consecutiva, es campeón de la UEFA Champions League. ¿El Arsenal pechó? La verdad no. Análisis del partido. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis para mi canal. En este caso, el análisis del partido que se jugó hoy por la final de la Champions. Y obviamente lo que dice, o el último partido hasta cierto punto de la temporada, pero falta el Mundial. Pero bueno, hoy se jugó en esta final PSG Arsenal, dos equipos que llegaron aquí enfrentando diversas etapas. Decir que el PSG enfrentó los 16avos porque quedó fuera de los primeros 8 en la liguilla de la Champions, si le quieres poner esto. Pero bueno, la verdad es que fue un partido hasta cierto punto, ahí veremos. Pero bueno, decir antes que nada que si te gusta que dejes tu like, que te suscribas, te lo agradecería un montón. Y decir que como siempre divido en tres partes mis videos. Un poco la previa, hablar un poco de lo que el camino que tomó el PSG y el camino que tomó el Arsenal, cómo fueron antes de iniciar los mata-mata, o sea, la liguilla. Luego de la previa, esto, hablar un poco o decir más que nada el análisis. Y de último el uno por uno. Entonces, vamos a empezar con esta mini previa, ¿no? Decir cómo para mí, cómo fue cada equipo, cómo llegó a esta instancia el Arsenal, cómo llegó al PSG, que hay cosas que hablar. Yo sé que mucha gente ahora, por el meme, está haciendo mucho meme de que el Arsenal es pecho frío. La verdad es que yo no estoy de acuerdo en eso. Si hablamos objetivamente, el Arsenal no es pecho frío, porque quiero poner en claro, creo que ciertos puntos que son claves entre el PSG y el Arsenal. Para mí, el PSG es mejor el equipo que el Arsenal. Para mí no hay duda, no hay debate. Ahora, decir que el Arsenal es pecho frío, no lo creo. Perdió en penales para empezar contra un equipo que, vamos a ser sinceros, y seamos sinceros, si hablamos en lo que es lo local, el PSG arrasa por calle. Y tampoco nos vengamos muy arriba porque el PSG ha literalmente hecho o ha aplazado partidos para poder llegar a Champions. ¿Por qué? Porque la Ligue 1 es tan dominada por el PSG que no hay otro equipo, a excepción del PSG, que pueda realzar, digamos, o enorgullecer a la Ligue 1 ganando la Champions. No hay otro. Y la verdad es que siento que hay muchos permisos especiales al PSG que no tiene el Arsenal, porque el Arsenal juega a la Premier, que muchos la consideran la mejor liga del mundo, la liga más competitiva, la liga más física. Entonces, creo que hay que dejar eso en claro. Hay que dejar eso en claro de que son dos equipos grandiosos, son dos equipos que cada uno tiene su estilo de juego y que por eso no se le debe de menospreciar, que yo entiendo que a mucha gente le guste más el estilo del PSG porque es un estilo que arriesga, es un estilo que va, es un estilo que utiliza mucho tanto la individualidad como lo colectivo, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo muy moderno que juega perfectamente. Es un equipo que presiona, que ahoga, que te agarra Cabrestelia o Due por la banda y te hacen pija el uno contra uno, te agarra Vitinha y te mete un pase filtrado bárbaro, ¿sabes? Dembélé que presiona como loco, que a veces se saca algo de la chistera. Es ese tipo de equipo que te emociona ver jugar. Y eso no lo voy a negar. A mí me encanta cómo juega el PSG. Es un equipo que va, que si la pierde, la perdió, pero va y te va a anotar 4 goles si puede, literal. Y el Arsenal es un equipo más defensivo, un equipo que puede jugar un poco en la posición, pero que se centra más en el contraataque. No es un equipo que tal vez sea grato a la vista, porque es un equipo que cuando tienes la pelota tiene la ventaja, la mantiene a través de mover la pelota, de no ir por mano. Es un equipo que arriesga demasiado, pero es un estilo de juego válido. Para mí no hay un estilo de juego que predomine por el otro. Para mí todo... es un estilo de juego que si se debe utilizar, se utiliza y punto, se acabó. Y como dije, yo creo que también esa ventaja de hasta cierto punto más descanso para el PSG por la liga en donde juega, que vamos a ser sinceros, le saca mucha diferencia a la Premier, a la Liga 1. Sí, el PSG se echó, si quieres ponerlo en términos vulgares, se recogió a la Premier completa, pero ahora tú sacas al PSG
y los demás equipos de la Premier contra los demás equipos de la League One le hacen, pero amigo, no lo digo porque me banean, literalmente. Entonces, también hay que aclarar eso, de que el Arsenal ganó una de las ligas, o mejor dicho, la liga más competitiva. Entonces, no quiero bajar del precio, ni mucho menos del PSG y lo que consiguió, pero yo creo que es un punto que se debe de alzar y no menospreciar. Entonces, también hablar un poco de lo que fue el PSG, ¿no? Lo que ha ganado el PSG, fue lo que ha hecho Luis Enrique con este equipo es una locura. Antes de iniciar con lo que pasó en esta temporada en el Champions, quiero hablar un poco de la primera Champions del PSG, ¿no? O todo lo que transcurrió desde que el PSG ganó la Champions y ahora ganar esta segunda. Como sabemos, la anterior Champions, el PSG, si no ando mal, el PSG fue a 16avos el anterior Champions, no me acuerdo, ¿sabes? Creo que sí, contra el Ajax. O no me acuerdo contra quién fue, pero justamente en la anterior Champions, si no ando mal, también quedó fuera de los 8 lugares, incluso pudo haber quedado fuera de la Champions en la anterior temporada, que quedó como en el puesto, no sé si 20 algo, rozando el límite y terminó pasando de pedo. Entonces se fue a los playoffs, sí, bueno, playoff, 16avos, como le quieras decir, donde si no ando mal, creo que sí jugó con el Ajax. No, no fue con el Ajax, no me acuerdo con qué equipo fue, pero creo, no, con el PSV Eindhoven, creo que fue contra el PSV, donde en la ida creo que le ganó un 3 a algo, en la vuelta le metió creo que 8, o sea, le hizo un global de 10 a 11, a no sé cuánto, literalmente se recogió al PSV, el PSG, si no ando mal, llámame loco, pero bueno, luego de haber jugado esos playoffs, jugó contra el Liverpool en Anfield, o bueno, definió en Anfield, donde le terminó ganando a Liverpool, donde ese partido, aunque no lo crean, fue muy igualado, porque en París, en el Parque de los Príncipes, el PSG sufrió contra el Liverpool y viceversa, el PSG en Anfield hizo que Liverpool sufriera. Entonces fue un partido muy parejo, donde cada equipo en la ida y la vuelta tuvo sus chances y tuvo su dominio en la anterior temporada, en la anterior Champions. Entonces pasa el PSG. Luego se va a cuartos. Si no ando mal, ¿dónde, si no ando mal, a quién se enfrenta a cuartos el PSG? Se enfrenta al Aston Villa. El Aston Villa, que también fue un equipo que se la puso difícil. Es verdad que el primer partido, que fue también en París, el PSG fue dominante, fue superior, pero en la vuelta en Aston Villa, ¿cómo se le llama el campo? Ya no me acuerdo cómo se llama la cancha del Aston Villa. La terminó sufriendo el PSG, incluso lo podía haber terminado perdiendo el PSG, porque el Aston Villa tuvo chances de empatar el marcador en el global, si no me acuerdo. Luego termina pasando el PSG contra el Aston Villa y luego se va al Arsenal en semis. Otro equipo que también se la puso difícil. Es verdad que creo que el global fue 2 a 1, fue el partido donde creo que menos goles metió el PSG. Incluso cuando yo supe que la final iba a ser PSG Arsenal, yo dije, este partido va a ser muy idéntico al de las semis de la anterior temporada, como es el que estoy mencionando, porque ese partido de las semis fue muy parejo en la ida y en la vuelta. Creo que hasta cierto punto fue más superior el PSG, pero sin ser completamente dominador como había sido en anteriores partidos. Creo que ese fue el único equipo, el Arsenal, para mí, que podía haberlo eliminado 100%. Luego, en la final, todos recordamos esa gran final contra el Inter, donde le mete 5 goles. Fue un appétit, literalmente, no sé cómo se diga, en Francia, que se lo recomieron al Inter, pero le metieron 5 goles. Un Inter que justamente había venido de jugar unas semis con un Barça, que fue un global escandaloso, literalmente fue un alto partido de ida y vuelta, pero que en la final se comió 5. La verdad fue un partido donde el PSG jugó al fútbol en su máxima expresión. Diría que hasta te recordaría al Barcelona de Pep Guardiola, ponele. O sea, ya estamos hablando de palabras grandes. El Barcelona de Pep, ese Barcelona que dominó Europa y dominó el mundo en el fútbol, ese PSG lo parecía literalmente. Entonces, luego de ese partido contra el Inter y por primera vez en su historia el PSG había ganado una Champions, le faltaba la Supercopa Europea, donde le gana al Tottenham también en penales, si no ando mal, y donde en la Intercontinental, porque ya estamos hablando también
en ese medio de esos partidos que fue el Mundial de Clubes, ahorita lo menciono, en la Intercontinental, si no mal, también termina ganando por tanda de penales hacia el Flamengo. Y en el Mundial de Clubes termina perdiendo la final. ¿Cómo llegó? O sea, PSG se convirtió en un equipo copero. Cada copa que llega, llegó a la final. Literal. Llegó a la final donde es verdad que el Chelsea le hizo un baile. Bueno, más que el Chelsea fue Cole Palmer en su prime. Cole Palmer es un jugador generacional. Para mí es un jugador que tiene un talento nato, pero es demasiado regular, demasiado. Entonces, ese día vimos un Cole Palmer en su prime, literalmente uno de los mejores partidos, yo creo que de Palmer en su carrera, porque hizo lo que quiso y terminó ganando el Chelsea ese partido. Luego de eso, ahora vamos a esta Champions. Ahora sí vamos a centrarnos en esta Champions, todo lo que fue la carrera del PSG y del Arsenal en esta Champions, ya que di un poco de lo que había sucedido por el PSG en la anterior temporada y los títulos que ganó internacionales, que ganó Champions, Supercopa Europea, Intercontinental y perdió la final del Mundial de Clubes. Ahora, en este caso, el Arsenal terminó siendo primero en la liguilla, invicto, sin haber perdido un solo partido, tal vez empatado, pero sin haber perdido un solo partido. Es por eso que el Arsenal, por esos méritos que hizo en haber quedado primero en esta fase de liguilla de la Champions, terminó enfrentándose a equipos rivales. Y decir y mencionar que yo sé que mucha gente juzgó o dijo que el PSG es merecido campeón. Yo también lo pienso, siento que el PSG en el partido que luego lo voy a analizar fue mejor, no superior, pero sí mejor al Arsenal, pero no pienso o no debato quienes dicen que el Arsenal se enfrentó a equipos más débiles. A ver, para mí eso es quitarle mérito a lo que hizo en el Arsenal en la fase liguilla, porque no es justo que le quites el mérito al Arsenal, que jugando la Premier y compitiéndola, porque en ese entonces, en esos primeros 6 meses, el Arsenal todavía estaba compitiendo la Premier, la que todo el mundo dice la mejor liga del mundo, y luego me vengas a decir que no es justo que se enfrente equipos de menor nivel si quedó primero, si se lo merece. Por algo quedó primero, por algo se esforzó. A mí me importa un choto si el PSG también pasó y ganó playoff y todo eso. Está bien, el PSG lo hizo, lo logró, hizo las épicas. Bueno, ahora el Arsenal hizo lo que quiso, hizo lo que se debió y quedó primero. No puedes exigirle o pensar de una forma diferente o quitarle el mérito de quedar primero al Arsenal y decirle no, porque el Arsenal se enfrentó al Sporting y se enfrentó al Atlético de Madrid para llegar a la final. Y bueno, pues que el PSG quedara primero, amigo. El PSG fue irregular, hizo, obviamente, pudo pasar, fue mejor equipo, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, pero quedó, si no ando mal, como 16 o así. También quedó en un puesto largo en la liguilla de la Champions, pero el Arsenal quedó primero, fue el mejor. Punto y se acabó. Yo no quiero discutir eso o discutir que el Arsenal no es merecido campeón porque no se enfrentó a equipos difíciles en los mata-mata. No, no, no. No lo hizo porque quedó, porque fue mejor en la fase liga, punto y se acabó. Yo no quiero bajarle el precio o escuchar esas tonterías porque para mí no es justo hacer o disminuir de lo que hizo el Arsenal en la primera parte de la temporada por por los equipos que enfrentó en la Champions en la segunda parte de la temporada. Quiero aclarar eso. Entonces, el Arsenal quedó en primer lugar, el PSG no sé en qué lugar quedó el PSG, la verdad no me acuerdo. Obviamente quedó fuera de los 8 porque fue a playoff o a 16avos, donde justamente el Arsenal se enfrentó al Arsenal, el PSG se enfrentó al Mónaco, otro equipo francés, y un equipo que aunque no lo creas se la puso difícil, porque en los 2 partidos creo que de ida y vuelta el PSG tuvo que remontarle al Mónaco, pero bueno, terminó pasando el PSG. Y en octavos el PSG se vengó. Literalmente se vengó. O sea, le metió 8 al Chelsea, amigo, hermano. 8 al Chelsea. Tremenda locura. O sea, se vengó de esa final que pasó entre el Chelsea y PSG en el Mundial de Clubes. Pues en octavos el PSG se vengó. Le metió un global
8-2. Por parte del Arsenal, el Arsenal se enfrentó al Bayern Leverkusen. La verdad es que fue un partido que, así me acuerdo mal, hubo una polémica que fue el gol al final del Arsenal para empatar el partido, creo que en Alemania, donde le terminan cobrando, creo que un penal a Havertz, que no era penal, porque creo que yo lo vi y no era penal. Es una polémica que se dio en esos octavos, pero al final termina pasando el Arsenal con un global de 3-1. Obviamente en la vuelta fue clave Emirates porque ganó con una ventaja de 2-0. Y luego de esos octavos fueron los cuartos donde fue alto partido porque el PSG jugó contra el Liverpool. La verdad, un PSG que en los dos partidos en la ida y vuelta ganó 2-2. O sea, en global fue 4-0. La verdad es que este Liverpool no fue el mismo Liverpool de la anterior temporada, que fue capaz o tuvo las chances de poder eliminar, porque en la anterior temporada, como mencioné, el partido se decidió por penales, que eso se me olvidó mencionar, y terminó pasando el PSG por penales en la anterior Champions. En esta Champions yo creo que el PSG fue mejor que el Liverpool, obviamente sin darle la humillada que le dio al Chelsea, pero terminan pasando el PSG. Por parte del Arsenal le termina ganando un Sporting de Lisboa. La verdad que el marcador fue justo porque creo que fue 1-0 en la ida y 0-0 en la vuelta. La verdad es que fue un partido que tú dices, ay, pero bueno, como dije, yo no voy a juzgar al Arsenal. El Arsenal hizo lo mejor en la liguilla y es lo que se merece, quedar primero en la liguilla. Yo no creo que se da a desmenospreciar por eso, que tal vez no es la épica, no es lo increíble cuando tú vayas a ver la Champions del Arsenal, decir, wow, los equipos que enfrentó el Arsenal para ganar esto, no, pero si tú ves la liguilla, quedó como el mejor, punto y se acabó. Bueno, luego fueron las semis, obviamente dos semis que yo dije en su momento que eran semis de una misma moneda, pero dos caras diferentes. Creo que me expliqué bien. Por un pase, por una parte fue el PSG Bayern, alto partido. Alto partido la ida, alto partido la vuelta, fue más tranqui, pero la verdad es que en general fue una ida y vuelta muy grata. Fue una semifinal muy grata de ver, mucho fútbol, fútbol, literalmente, ¿cómo se diría? Un fútbol de talento, un fútbol donde nació la percha, donde fue y se hizo lo que quiso, que no se defendió bien, que tácticamente fue una mierda, si lo quieres poner así, sí, ahora fue fútbol en su grata expresión. Así era el fútbol de antes, cuando no existía Pep Guardiola. Sé que acabo de tirar un beef a Pep Guardiola, pero es que es verdad, Pep Guardiola hizo que el fútbol sea lo que es hoy en día. Bueno, más que Pep, Johan Cruyff, si te quieres poner más filosófico. Pero bueno, el fútbol antes era así. Era dos equipos que tenían 11 jugadores que se podían posicionar en diferentes posiciones y no había orden, era ataque con ataque, ataque con ataque, ataque con ataque, una locura. Y por parte del Arsenal Atlético de Madrid fue una semifinal muy respetuosa, una semifinal donde los dos equipos la verdad se mantuvieron al margen, donde para mí ganó el mejor que fue el Arsenal, pero bueno, y así llega esta final entre el PSG y el Arsenal, creo que la segunda final en la historia del Arsenal, si no ando mal, llámame loco, obviamente de la Champions, por parte del PSG, iba a ser, si ganaba por segunda vez, bueno, no, iba a ser su segunda Champions en su historia, y también si ganaba se iba a convertir en muy pocos de los equipos que habían ganado dos Champions consecutivamente. En formato Copa de Europa, creo que hay otros equipos, pero en formato Champions solo lo ha conseguido el Madrid y hasta ahora el PSG. Ahora, si el PSG gana la próxima Champions, yo creo que se va a poner en una sección donde solo pocos equipos han ganado el ¿cómo decirlo? Es el tricampeonato, si no ando mal, de Champions. De Copa de Europa creo que hay otro equipo además del Madrid, porque el Madrid en Copa de Europa creo que ganó 5 Champions seguidas con Di Stéfano, llámame loco. Pero en Champions, ahí sí se va a poner un sector con el Real Madrid. Sería una locura por parte del PSG. Pero bueno, se enfrentaron hoy la final en, si no ando mal. ¿Dónde fue la final? Se me fue el pedo. Ah, ahí está. Hoy la final fue. Ya se me olvidó dónde fue la final. Pero bueno, se me va. Pero bueno,
Ese fue, yo creo que mejor dicho, la carrera o el que enfrentaron estos dos equipos para llegar a esta meta, a esta final, ¿no? Donde terminó obviamente el PSG siendo campeón por penales. Un partido para mí igualado, aunque no lo crean. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis del partido. Yo creo que fue una introducción demasiado larga para lo que fue. Pero bueno, vamos a empezar con los primeros 45 minutos del partido. Los primeros 45 minutos del partido yo creo que fueron idénticos, o mejor dicho, un partido hasta cierto punto apagado. Yo creo que fue un partido igualado, un partido donde los dos equipos no sufrieron tanto. Y para mí, que el Arsenal se haya ido con un gol en el entretiempo, yo no lo veo justo, pero el Arsenal fue determinante. Porque la verdad es que el primer tiempo fue muy igualado, muy pocos remates al arco. Creo que fueron solo 2 remates al arco en el primer tiempo. La verdad es que fue un partido, los primeros 45 minutos, sin mucha agresividad, sin mucho peligro por parte de los equipos. Pero bueno, ¿cómo empiezan estos primeros 45 minutos? Y la verdad es que ya desde el Arsenal estaba presionando al PSG. El PSG favormente, o como se iba a suponer, iba a tener la tenencia de la pelota. Y el Arsenal iba a presionar y iba a contraatacar. Algo que noté mucho del Arsenal en estos primeros 45 minutos es que estiraba el campo. Cuando estiraba el campo, hacía que el PSG tuviera que jugar largo, ¿no? Y teniendo a centrales como Malagaes o como Saliba, la verdad es que ir o tirar centros, la verdad es que no le convenía al PSG porque tiene jugadores como Kvaratskhelia, Dembélé y Doué en la delantera, y no, son jugadores especialistas en aguantar la pelota o ganar de cabeza, ¿no? Justamente también el Arsenal jugaba con Mosquera y jugaba con Hincapié de laterales, otros 2 jugadores que son en sí centrales, pero que juegan como laterales. Bueno, eso eran los primeros 6 minutos del partido hasta que cae el gol de Havertz. El gol de Havertz cae a través de un error, no sé si error, sino de un despeje de Marquinhos, donde le termina dando a Trossard, y Havertz, que aprovecha el rebote, corre a la portería, al arco, conduce hasta el arco, va. Y cuando parecía que la verdad no tenía opción de remate porque ya se había casi posicionado hasta la banda, mete un zurdazo mal que termina clavándola o metiéndose casi por el ángulo encima del travesaño, ¡tac! Gol. Y a los 6 minutos, lo siento, y a los 6 minutos el Arsenal se ponía en ventaja en los primeros 45 minutos de esta final de Champions League. Y la verdad es que después de esos 6 minutos, y te soy sincero, no hubo mucho más. Hubo una de Nuno Méndez, donde se mete al área y tira un centro y no mucho más. ¿Qué más te puedo decir? La verdad es que no hubo mucho más. En general, la única jugada que yo te puedo decir polémica fue el penal de Saka, que para mí no es penal. Aclarar, para mí no es penal, que fue como al minuto 16. Los jugadores del PSG querían penal por la mano de Saka. Para mí no era penal. Para mí no era penal porque, para quienes no se acuerdan, justamente en la semifinal entre el PSG y Bayern se había dado una situación similar. Cuando el jugador o Vitinha quiere despejar, no sé si es Vitinho o Marquinhos, quiere despejar la pelota, recuerden que le termina dando a Joe Neves en la mano y los jugadores del Bayern pedían penal y el árbitro dijo no es penal por un criterio que es el que voy a explicar. En ese momento o en ese partido, el árbitro había decidido que no es penal porque, primero, el jugador del PSG tenía el control de la pelota y quería despejar. No es que lo tocó un jugador rival, ni mucho menos. Lo despejó. Él y Joe Neves estaba a 1 metro, 2 metros, y por reacción se cubrió, ¿no? Y obviamente es lo que dice el árbitro, que la acción o para donde iba la pelota era para afuera, no iba para adentro o no iba para un córner, iba a ir afuera, iba a ser un despeje. Entonces eso termina cobrando el arquero, termina cobrando que era un despeje, que Joe Neves no tenía culpa porque era un despeje
duro, un remate potente para sacar el balón a la mierda. Y Joe Neves, que estaba a muy pocos metros, por reacción se cubrió. Punto y se acabó. Y para mí es lo mismo, o algo similar o idéntico. ¿Por qué? Porque es Saka que recibe la pelota a través ya de un despeje anterior. O sea, ya ni siquiera la pelota estaba o bueno, sí estaba en el área chica de Raya, pero se estaba yendo afuera. Ya ni siquiera había un jugador. O sea, cuando se ve la cámara y se ve a Saka despejando y dándole la mano, en ningún momento hay un jugador del PSG cerca donde se pudiera decir que tuviera el control de la pelota o que estaba ahí para rematar. No, el balón ya venía saliendo del área de Raya, simplemente Saka aprovecha, la pifea y le termina dando en la mano, y el árbitro termina cobrando lo mismo. Termina diciendo que el balón ya se iba para afuera, que la intención de Saka era despejarla y que por un mal rebote y un cálculo le termina dando a la mano, que la tenía literalmente a 1 metro de la pelota. Y para mí está correcto, para mí está bien ese criterio que utilizaron para este disque penal, que para mí no era penal, y no mucho más. La verdad no sucedió más en el primer tiempo. Es que la verdad, si te soy sincero, el segundo tiempo fue algo idéntico. O sea, la verdad es que incluso el tiempo extra. O sea, chicos, si les doy sincero, no es que no quiera analizar el partido del PSG Arsenal o la final que se jugó hoy, pero es que, ¿cómo se los explico? En general, los 120 minutos del partido fueron eso. Fueron donde un PSG tuvo la tenencia, incluso fue superior si lo quieres poner en los 120 minutos en general, pero en ningún momento siento que pusiera en un arco hasta cierto punto a Raya Martín. En ningún momento sentí que el Arsenal sufriera, literalmente. Los primeros 45 minutos, en general, recuerdo más atajadas de Safanov que de Raya. Y eso que tuvo mala tenencia, tuvo como un 75% la posición de la pelota del PSG. Pero recuerdo un poco más exigencias de Safanov que de Raya Martín. La verdad es que casi al final del primer tiempo tuvo otra Havertz a través de una pelota o de una pared donde la termina salvando Marquinhos, termina barriéndose y sacándola. La verdad es que fue otra jugada clara del Arsenal, y la verdad es que los primeros 45 minutos, lo que te puedo decir es que el PSG tuvo la posesión, pero no generó peligro, o mejor dicho, no es que no haya generado peligro, no preocupó a Raya. El Arsenal creo que tuvo las más claras, que fue el gol, y la de Havertz, que dije que fue al final del primer tiempo. Y no mucho más. El partido fue muy peleado en el medio campo, hubo muchas presiones, muchas pérdidas, ¿sabes? O sea, no recuerdo otro momento. Y empezamos con el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde hay dos acciones que quiero hablar. Porque en general el segundo tiempo fue un copy-paste del primero, pero con un PSG un poquito más superior, pero sin mucho más, donde generó más peligro, donde generó jugadas un poco más claras. Hubo una de Vitinha que pasa encima del travesaño y una que otra más de Doué, pero jugadas que aunque fueron claras, no te digo que fueron debajo del arco. Incluso jugadas que aunque fueron ciertamente punto claras, no fueron al poner a David Raya Martín preocupado. La verdad es que en general en el segundo tiempo, es verdad que David Raya Martín apareció más que Safanov. Sí. ¿Fue exigente o fue exigido? No. No recuerdo ninguna tajada de David Raya Martín importante. Si tú quieres poner que el Arsenal un poco se defendía, sí, bueno, sí, el Arsenal se defendía, pero decir que el PSG lo metió en un arco, la verdad es que no lo creo. Nunca sentí el partido así, nunca sentí en un momento del Arsenal se sintiera ahogado o asfixiado por el PSG. La verdad es que en ningún momento lo sentí así. Siempre que veía el PSG o intentaba jugar con los defensas, abrir un poco el campo, pero le complicaba mucho meter un pase filtrado, la verdad. A ver, en el segundo tiempo hay dos puntos que quiero mencionar. Primero, el penal a Kvaratskhelia, para mí es un penal de Mosquera, claro. La verdad es que Mosquera, ¿qué te puedo decir? Pecó mucho, fue muy infantil. La verdad es que la falta o el penal es muy torpe de parte de Mosquera, del español ecuatoriano, si no ando mal. Es una falta muy torpe, una falta muy de niño, porque la verdad es que
el cómo se genera este penal es a través de Kvaratskhelia, que en vez de gambetear hace una pared con Dembélé, le termina ganando la marca a Mosquera, y Mosquera que le mete el pie de una forma muy boba y termina cometiendo un penalazo. Completamente de acuerdo con la decisión arbitral, es un penal claro y sin duda, sin lagunas. Y bueno, la termina cobrando si no ando mal Dembélé, termina anotando el gol y termina empatando el partido. La verdad es que en sí en Dembélé no hubo un gran partido de Dembélé, pero eso ya lo diré un poco en el 1-1, pero metió el partido importante para poder empatar la serie, ¿no? En poder empatar esta final y no sentirse, ¿cómo se lo dice? Presionados por el tiempo. Entonces, la verdad es que después de eso, otra cosa, otro punto, decir el penal a Madueke, para mí no es penal. Siento para mí que en la repetición se ve como Madueke, que Nuno Méndez se cae encima de Madueke, sí, pero siento que es Madueke quien al tener o al pelear con Nuno Méndez, literalmente, él lo tira para que él se tire encima de él. O sea, no, Madueke termina generando la caída de Nuno Méndez, y obviamente Nuno Méndez no puede controlar dónde va a caer y termina tirando obviamente a Madueke, pero para mí es Madueke quien propone el contacto, quien hace que Méndez pierda el equilibrio y que crean que le cobren penal, ¿no? Para mí no es penal el de Madueke, ni el de Saka, ni el de Madueke fueron penal. Y la verdad es que en general los 90 minutos fueron iguales. Y hablamos un poco del tiempo extra, o el tiempo suplementario, como le quieras decir, los 30 minutos agregantes. La verdad es que fue un poco igual de lo mismo. Si te quieres poner exigente un poco más, el PSG igual, o sea, en general el PSG fue un poco más superior que el Arsenal, sí, pero yo creo que fue igualado el partido por las mismas ocasiones que se crearon. La verdad es que no se patearon muchas veces el arco, para que lo veas. No hubo tantos remates al arco, y la verdad es que los 30 minutos siguientes fueron un poco más del PSG, pero sin generar peligro. No recuerdo una jugada que tú digas interesante en el tiempo extra. La verdad es que hubieron muchos cambios en el proceso por parte del Arsenal, más que nada todos en el segundo tiempo. Salió Mosquera, entró Timber, salió Odegaard, entró Gyökeres. Ahí que estos dos cambios fueron después del gol de Dembélé. La verdad es que saca a Mosquera y mete a Timber, un lateral más ofensivo, saca a un mediocampista, mete un delantero. Obviamente las acciones de Mikel Arteta eran obviamente atacar, eran generar peligro. Otra cosa que se me olvidó decir era al 77 un palo de Kvaratskhelia, de Cavaradona, que fue peligroso. Yo creo que fue en sí la jugada más clara del PSG en todo el partido, sinceramente. Otros cambios que hubieron fue Kvaratskhelia por Barcola, Kvaratskhelia que ya no podía más sale Dembélé, entra Ramos, porque Dembélé también se había lesionado, sale Trossard, Martinelli, sale Saka, Madueke, Havertz, y sale Lewis Skelly y entra Zubimendi. La verdad es que todos los cambios de parte de Arteta fueron un poco de ataque y de control. La verdad es que hace más que nada Saka y Trossard, entra Madueke y Martinelli, cambios por posición. Saca Havertz entre ese, un cambio por posición, porque Havertz juega como, no sé, un segundo delantero, un media punta, y Lewis Skelly por Zubimendi, ¿no? Para reforzar o dar más piernas al mediocampo. Otros cambios que hubieron fue Fabián Ruiz por Zaire Emery, Marquinhos por Zabarni y Vitinha por Veraldo. Veraldo. Y mencionar un poco estos cambios, porque hablemos, o lo voy a mencionar un poco en los penales. No, uy. Lo siento. A ver si no tiro esto. Es que esta mierda se me cae, gente. Pero bueno, vamos a seguir un poco más en el análisis. Como digo yo, la verdad es que no fue mucho más. Los 120 minutos en general fueron casi idénticos todos. O sea, los 3 tiempos del partido fueron copy-paste. No me lo pueden negar. Fueron copy-paste. Fueron casi lo mismo, amigo. O sea, fue un partido o una final que, si hablamos de fútbol, fue aburrida, fue sencilla, pero que la verdad en general fue igualada. Fue igualada. Yo creo que el que se hayan ido a penales para mí era lo más justo. Si quieres ponerle una banderita al PSG porque fue un poco más superior, pero no es que al punto de tener muchas jugadas claras, ni mucho menos.
y nada más. Ahora, vamos a los penales, que es como se termina decidiendo esta final o se decide quién es el ganador de esta final. Unos penales que empieza ejecutando Ramos, o sea, el PSG, que la termina clavando creo que casi en un ángulo. Luego va Gyökeres, que también como desde que es jugador del Arsenal, Gyökeres no falla penales. Luego va Doué, que mete su segundo penal. Y luego ese. La verdad es que el penal que intenta ese es una vendimiada histórica para Clip. Porque, amigo, yo soy de los que si no eres un jugador que está acostumbrado a estas instancias, fuerte al medio o a los lados. Punto y se acabó. Ese quiso ser Bruno Fernández, la verdad, quiso ponerla a colocar y la mandó a la mierda. Luego de eso, la verdad, para decir, cuando yo vi que ese iba a patear el penal, dije, la falla, 100%. Sabía que ese no es un jugador para este tipo de momentos. Nuno Mendes, un jugador que hemos visto patear penales en partidos decisivos. La verdad es que es un gran pateador de penales, te la termina fallando. La termina atajando el arquero. Declan Rice, decir algo de Rice que lo voy a mencionar en uno por uno. Qué bestia, amigo. 120 minutos y corría el hijo de puta. Es una bestia total. Hakimi, que para el encuentro mete su penal. Martinelli, que también mete un gran penal. Y acá está, Beraldo, un tipo que la verdad hasta este momento no sabía que existía y que por lo que escuché era un jugador polivalente, jugador que te juega de defensa y de mediocampista y lo hace bien de mediocampista. Le dejan un penal muy importante para lo que es la historia del PSG y lo mete. Y Malagash, ¿qué te puedo decir de Magalash? Uno de los mejores centrales del mundo, un tipo que en la temporada ha sido una de la parte de la columna de este Arsenal, un tipo que la verdad, si te soy sincero, no se le puede quejar la gente, no se le puede quejar los hinchas del Arsenal. La vez que la termina fallando Malagaes porque la quiso asegurar, la termina fallando mandándola encima del travesaño, un penal fuerte y duro. La verdad, si tú quieres poner a Malagaes hasta cierto punto un poco de culpa, no lo sé. La verdad es que yo creo que lo que ha hecho Malagaes en esta temporada, yo creo que los Gunners lo habrán visto, es un gran central, un central que a veces ha salvado al Arsenal. Entonces, la verdad, termina fallando un jugador muy importante el penal, también es la verdad. Pero bueno, si yo quiero que si buscas un poco más la cosa o echarla hasta cierto punto, yo creo quienes se llevan un poco más de culpa serían ese porque quiso farmear aura, quiso meter una vendiumeada histórica y un poco mosquera por ese penal, la verdad, muy tonto. Pero bueno, termina siendo campeón por segunda vez consecutiva el PSG. La verdad es que es una locura lo que ha hecho el PSG de Luis Enrique, es una barbaridad. Un Luis Enrique que ha ganado un huevo de títulos, como ya mencioné al inicio del video, la Champions, obviamente la Supercopa francesa, la Copa de Francia, la Ligue 1, la Supercopa Europea, la Intercontinental, tal vez le faltaría el Mundial de Clubes que se juega dentro de unos 3 años, si no ando mal. ¿Qué otro título le falta a Luis Enrique para ganarlo? Creo que ya lo ganó todo, llámame loco, ya lo ganó todo. Ganó el sextete, si no ando mal. Creo que no se habló mucho de eso, pero creo que ganó el sextete. La verdad es que ya lo ganó todo y simplemente está repitiendo lo que hizo la anterior temporada. Veremos si otra vez lo vuelve a ganar y vuelve a hacer un sextete. Bueno, no en sextete, un triplete sería, porque si no ando mal perdió la Copa de Francia. Esta Copa de Francia la perdió, llámame loco. Pero aún así, por lo menos ya sabemos que en la Supercopa Europea va a ser PSG Aston Villa. Aston Villa, que es el campeón de la Europa League, va a ser eso. Y luego esperemos para ver lo que va a ser la Intercontinental, que ya sabemos también los rivales. Va a ser el PSG por parte de Europa, va a ser, si no ando mal, por parte de México, bueno, no de México, de la CONCACAF Toluca,
Toluca va a ir a esta próxima Intercontinental, que es el siguiente partido que voy a analizar, pero Toluca, que hoy también ganó la Conca Champions, va a ser uno de los rivales si es que llega a la final del PSG, y falta obviamente el equipo de Libertadores, que no sabemos quién va a ser, lo más seguro que sea un brasileño, y no sé si por parte de África y de Asia. Por parte falta creo que los dos campeones, bueno, no, que de Asia creo que ya salió el campeón, ¿no? Que fue el que perdió justamente Cristiano Ronaldo. No, ese es la Champions 2, como le dicen. No sé quién va a ser, pero en Asia y en África faltan esos dos. Y no mucho más. Lo siento, gente, es que tengo la sed reseca. Pero bueno, vamos al uno por uno en este caso del partido, ¿no? Y hacer las calificaciones para finalizar este video. Por parte del PSG en el arco estuvo Safanov. La verdad es que Safanov estuvo bien. Ay, huevón. La verdad es que Safanov estuvo bien. Y Safanov, la verdad es que últimamente en las tandas de penal está siendo clave. Contra el Tottenham no me acuerdo si atajó, pero contra el Flamengo creo que tapó 3 bochas contra el Flamengo en la tanda de penales. La verdad es que Safanov tiene una que otra atajada en penales. La verdad es que está siendo un portero importante para el PSG. Y la verdad es que domó otra vez Luis Enrique diciendo que Donnarumma era un portero que no le servía o que no era funcional en su esquema, que había quedado como el mejor portero de la temporada en ese momento, y que no puso a Safanov, porque creo que Safanov era el suplente del suplente. El que iba a ser el nuevo arquero del PSG era Chavalier, si no ando mal, el peloncito, que termina perdiendo la titularidad con Safanov. La verdad es que Safanov fue un arquero que salió de la nada y que se ganó la titularidad y que la verdad la está rompiendo muy bien. Por parte de la línea de 4, Nuno Mendes, que la verdad es que estuvo ahí más o menos. La verdad es que no fue un gran partido de Nuno Mendes, más que nada en la recta final de este partido sufrió mucho por la espalda. Pacho, alto partido de Pacho. Y decir un dato que creo que Pacho entra en en un gran sector, o bueno, un mini sector que tiene muy pocos sudamericanos en tener 2 Champions. Creo que lo tiene Macherano, lo tiene Militao, obviamente lo tiene Marquinhos, y no sé quién otro más. Creo que hay otro argentino que también tiene sudamericanos con 2 Champions. Obviamente también decir, y esto es por nomás vender humo, Rafael Márquez, que es verdad que no es sudamericano, pero si hablamos del latinoamericano o del continente o americano, estaría también ahí. Por parte de Marquinhos, la verdad que estuvo muy bien. Marquinhos tuvo esa al final del primer tiempo de la salvada de Havertz. La verdad es que Marquinhos estuvo bien. Hakimi creo que fue uno de los mejores también. Estuvo muy bien Hakimi. Fabián Ruiz, muy bueno. La verdad es que Fabián Ruiz tuvo un gran partido. Vitinha también un gran partido. Joe Neves también tuvo un muy buen partido. La verdad es que el primer tiempo sí estuvieron flojos, pero el segundo tiempo respondieron mejor. Kvaratskhelia, que para mí fue el mejor en ataque, sin duda alguna. Incluso te diría que el mejor del partido. Cardona es una locura. Dembélé, que hasta el gol, la verdad, no está haciendo mucho gran partido. Que digas Dembélé. Eso es lo que yo siento. Además termina saliendo por lesión. Pero bueno, es verdad que Dembélé no venía al 100%. Y por esto Doué la verdad es que tuvo un muy buen partido Doué. Por parte del Arsenal está Raya en el arco. La verdad es que Raya estuvo muy bien. Tuvo muchas, no atajadas impresionantes donde se le exigieran, pero la verdad es que estuvo bien Raya, Mosquera, la verdad es que el penal le baja mucho. La verdad es que el penal fue un penal muy bobo. Más o menos Mosquera, Saliba y Magallanes en conjunto estuvieron a un muy buen nivel. La verdad es que Saliba, Magallanes y sin quitándole el penal, que la verdad es que el penal tampoco es que le baje el nivel del partidazo que tuvo, pero la verdad es que tuvieron un gran partido. Hincapié que la verdad es que en el tiempo suplementario, o no sé cómo le digan, en los 30 minutos adicionales, le dio el calambre. Esperemos que Hincapié esté bien porque ya se viene la Copa del Mundo, pero la verdad es que Hincapié jugó bien. Y bueno, ¿qué te puedo decir de este tipo? Declan Rice, un monstruo total. Jugó los 120 minutos como si no le hubiera pasado nada. Todo el puto rato corriendo, todo el puto rato tirando los tiros libres. Una locura este tipo, una locura. Es un tipo muy infravalorado que no se le habla mucho, pero que tiene un gran nivel. Lewis Skelly, que también jugó muy bien Lewis Skelly. Saka, que la verdad tuvo más o menos, tuvo un muy buen partido, más o menos Saka. Odegaard también ahí más o menos. Trossard
Creo que también ahí, no, la verdad es que por parte de Saka, Trossard, no hubo un partido muy bueno, un partido decente, te diría. Y Havertz, que fue, creo que un tipo que fue importante. Otra vez Havertz metiendo gol en una final de Champions, que una vez fue con el Chelsea, ahora con el Arsenal. Y hablemos un poco, sé que me estoy yendo muy acá, pero también quiero hablar de los suplentes, o bueno, de los que quieran. Por parte del PSG entró Barcola, la verdad es que Barcola entró más o menos, no entró en conexión, pero tuvo una que otra Barcola. Beraldo, que entró casi a los finales, la verdad es que la verdad lo que jugó Beraldo estuvo bien. Gonzalo Ramos, la verdad es que estuvo bien Gonzalo Ramos. No es que haya generado mucho, pero estuvo ahí. Isa Sabarni estuvo bien. Y Emery también estuvo bien el ingreso. Por parte del Arsenal ingresó Eberechi S y amigo Eberechi S. Eh, la verdad es que el Eberechi ese cuando entró no generó casi nada, no supo conectarse al partido, la verdad. Víctor Gyökeres que estuvo ahí, estuvo bien, la verdad, Víctor Gyökeres, la verdad es que además de... Y Gyökeres es un delantero con mucho oficio, que se sacrifica, ¿sabes? Y deja un poco el alma. Noni Madueke, que también entró muy flojo, Martileni un poco mejor, Timber, que entró muy bien Timber, y Subimendi, que también entró de una forma bien, la verdad. La verdad es que no te puedo decir mucho más. Justo campeón el PSG ante el Arsenal, segunda vez consecutiva para el equipo parisino y segunda vez en su historia, ¿no? Su segunda Champions en toda su historia como club. Espero que les haya gustado este video, un video muy largo, 45 minutos, me quiero cortar las bolas. Tal vez haya momentos donde me haya trabado, decir que no es broma, que literalmente me levanté tarde, me levanté a las 12 de la tarde para que empiece, o bueno, para que entiendan, el partido empezaba a las 11 donde vivo, me levanté a las 12. O sea, nomás me vi casi desde el minuto 60 hasta el final, hasta los penales, me vi el partido. Tuve que ver el partido repetido cuando terminó, lo tuve que repetir, ¿no? Eh, y por eso es que más o menos estuve en flojo. La verdad es que estuve un poco flojo, pero lo vi al final de cuentas, lo pude ver completo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y no mucho más. Chao. Es muy largo el video.